A la entrevista de este día viernes hablamos de que Guatemala ha subido algunos escalones en este ranking que mide la competitividad mundial. Habíamos estado con varios rezagos en los últimos años, pero hay noticias, digamos, alentadoras y positivas. Para hablar de ello, nos acompaña acá en el estudio Fernando Esproz, él es analista económico de Fundesa, quien nos va a hablar un poco más del índice de competitividad global. ¿En qué ha mejorado Guatemala y en qué posición está? Muy buen día, señor Esproz. Muchas gracias por Buen día. la invitación. Buenos días. Al contrario, gracias por venir. Háblenos, por favor, de cómo es que estamos ahora. ¿Por qué subimos 8 escaños? Gracias. Tal vez antes de entrar a las posiciones, ¿qué es competitividad? Porque hablamos mucho, pero ¿de qué estamos hablando? Y básicamente es la capacidad que tiene el país de competir. Es una serie, digamos, de factores, instituciones y políticas. Es un aspecto bien amplio, lo que incluye la competitividad, ¿verdad? Desde instituciones, infraestructura, el ambiente macroeconómico, temas de educación, salud, temas de tecnología, de innovación, el funcionamiento de los mercados, laboral, financiero. Entonces, es un aspecto, digamos, bastante complejo de medir. Entonces, el índice lo que mide es esto, cómo son capaces los países de poder competir, de usar sus recursos para poder competir y cómo ayudar a crecer los países. El estudio es entre 144 países de todo el mundo, lo realiza una entidad internacional que se llama el Foro Económico Mundial y Fundesa es la contraparte en Guatemala. Entonces hay una encuesta que es la base de este estudio, una base de 70% que influye en los indicadores y otro 30% son indicadores estadísticos, digamos. Entonces es un indicador bastante de percepción, bastante subjetivo, digamos, pero es la manera en que esta entidad lo mide. Guatemala, ya pasando a los resultados, subió 8 posiciones, de la posición 86 a la 78, entre el año pasado y este año. Digamos, todos estos indicadores que les mencioné, 60% de ellos tuvieron una mejora. 33 de estos indicadores se ubican por arriba del promedio, digamos, arriba del 50 puntos. Entonces, digamos, son buenas noticias que indica que Guatemala va subiendo, ¿verdad? Por ejemplo, México y Panamá disminuyeron. México disminuyó 6 posiciones, Panamá 8. Entonces, pues, digamos, tal vez no es lo que se esperaba, pero sí es un buen avance. ¿Qué indicadores son los que tuvieron este salto y qué fue lo que realmente cambió del año pasado para este 2014? Son, digamos, del total de indicadores que son 119, hay algunos, como usted menciona. Básicamente el tema de la eficiencia de los mercados de bienes y servicios, hubo una mejora de 21 posiciones, principalmente por la mejora que hubo en el indicador de abrir una empresa. O sea, se facilitó en el registro el proceso de inscripción y de apertura de una empresa en cuanto a costos y procesos para abrir un negocio. Es un trabajo que ha venido realizando PRONACOM, el Programa Nacional de Competitividad, para mejorar y facilitar la apertura de negocios. Ahí hubo un avance importante. El otro es en el tema de infraestructura, en cuanto a cantidad y calidad, que es lo que mide el indicador. Pues se ve un avance de mejora en la infraestructura en general y en específico en las carreteras. O sea, sí se refleja, digamos, el trabajo de mejor calidad en las carreteras. Hay una mejor conexión, digamos, hay menos problemas para transportar productos, servicios, ¿más? Sí, básicamente lo que mide es la calidad de las carreteras y cantidad. Y el otro que subió bastante es el ambiente, el entorno macroeconómico, que mide variables, digamos, de la economía como inflación, como déficit, deuda pública. Digamos, en este indicador es una ventaja, a pesar de que se habla en Guatemala que la deuda pública está llegando a niveles altos, pero comparativamente con otros países estamos en niveles relativamente bajos. Entonces aquí se toma como una ventaja todavía para el país. Ahora bien,
Usted nos adelantó un poco de cómo están algunos de nuestros vecinos. Si nos puede contar un poco más cómo Guatemala inserta en esta región, cómo es percibida en comparación a nuestros más cercanos vecinos. Claro, Guatemala está en la posición 8 a nivel latinoamericano. Son 18 países los que entran en la medición. El primer lugar en ranking latinoamericano es Chile, que aparece en la posición 33 a nivel mundial. Después le sigue Panamá en la posición 48, Costa Rica en la 51, Brasil y México en la 61. Después Perú y Colombia y después sigue Guatemala. Está, arriba de la mitad del ranking latinoamericano. Bien, ahora estamos viendo también acá que dentro de las 50 mejores posiciones en estos indicadores se ubican algunas calificaciones como la transparencia en la elaboración de políticas del gobierno, eficacia en las juntas directivas y corporativas y la calidad del flujo diario eléctrico, debo decir. También la suscripción de telefonía por cada 100 habitantes. En fin, son muchos factores los que se están evaluando. ¿Qué cosas nos están faltando para seguir en este avance que por supuesto es plausible lo que está haciendo Guatemala y en este momento estar en esa posición? Pero ¿qué nos está faltando? ¿Hacia dónde debemos caminar? Claro, hay retos importantes. Han habido avances, pero continúan los retos. Uno es lo que hablábamos anteriormente en la llamada, el tema de seguridad. Guatemala aparece en la posición 142 de 144 países en este tema de seguridad. O sea, estamos... Es inseguro el país. Se mide en cuanto a los costos que representan para una empresa todo el clima de violencia, cómo le afecta a las empresas. Posición 144, en el tema de educación y salud también seguimos rezagados, calidad en general de la educación, calidad en matemáticas y ciencias, en salud, cobertura en servicios básicos. Básicamente son esos tres temas que tenemos mayores rezagos. Un último tema es el tema institucional, o sea, cómo funcionan las instituciones para que la economía funcione mejor. Estamos hablando del sistema judicial, la confianza en la policía, por ejemplo, la confianza en cómo funciona los derechos de propiedad. Ahí estamos también, hay un reto, y el tema de corrupción también aparece. Ese punto era el que precisamente quería preguntarle. ¿Continúa Guatemala siendo percibido desde afuera como un país donde la corrupción en sus aparatos del Estado, en su institucionalidad, es bastante fuerte? Y también estos asuntos como la desmantelación de una red en presidios. ¿Cómo golpea esto precisamente para evaluar los indicadores que usted nos menciona? Sí, es, como le decía, uno de los aspectos que se miden en el tema institucional, de cómo afectan a las empresas todos estos temas. El aspecto de corrupción, aquí se evalúa de una manera subjetiva, es decir, es la percepción que tienen los empresarios, pero es lo que vemos todos los días, ¿verdad? Noticias. Entonces sí hay un reto importante ahí que al final afecta a las empresas, porque todo esto, los indicadores los comparan con otros países. También, el tema de cómo el sistema judicial no opera eficientemente. En Guatemala, una disputa comercial entre una empresa y un proveedor, por ejemplo, se tarda en resolver un promedio de 1.400 días, casi 4 años. Entonces, todo este fortalecimiento institucional es un reto hacia adelante. Bien, para finalizar nos gustaría nada más pensar en cuáles son esas áreas de oportunidad que podríamos empezar a trabajar, aunque queda muy claro que hay muchos rezagos aún, pero si hablamos de aquellos factores que podríamos todos contribuir, tanto si somos empresarios, trabajadores, comerciantes, ¿cuáles son esas áreas de oportunidad? Sí, al final, la competitividad es un tema de país, pero es la suma de la competitividad de las empresas y a su vez la suma de la competitividad de cada uno individualmente. Entonces yo creo que cada uno en su ambiente debe tratar de ser más productivo, usar mejor los recursos,
que de eso se trata, ¿verdad? Cómo aumentar la productividad. Entonces, cada quien en su ambiente, yo creo que puede hacer mucho en mejorar su propia productividad y así ir mejorando en general. Claro. ¿En qué será que somos mejor los guatemaltecos en... podemos pensar que tal vez eso es más en el trabajo físico, en las cosas que nosotros hacemos, tal vez la construcción, cosas por el estilo? ¿O será que estamos inclinándonos también a ser muy buenos en el trabajo intelectual, que mejore esa capacidad de los guatemaltecos y bueno, y que sigan saliendo nuevos talentos de repente a competir a otras regiones? ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, ahí entra un poco el tema de educación y de capacitación técnica, que también son unas de las debilidades, digamos, en qué somos mejores actualmente por el tipo de capacitación y los niveles y calidad educativa. Yo creo que en aspectos tal vez manuales, trabajos más operativos, pero es parte de lo que hay que ir mejorando y digamos el sector privado está trabajando un poco esto en el Consejo Privado de Competitividad, cómo acercar un poco las necesidades del sector productivo de las empresas a la capacitación y formación técnica que existe en Guatemala, que hay digamos una desvinculación en ese sentido. Entonces sí se está trabajando en eso, pero es un reto también. Bueno, pues muchas gracias al señor Spross de Fundesa por haber compartido con nosotros este avance, 8 puestos en el ranking de competitividad, este índice de competitividad global. Me llama la atención que las posiciones con las que estamos comparándonos son economías mucho más dinámicas que la guatemalteca. Hablamos de la economía peruana, la economía colombiana, la mexicana y pues bueno, Costa Rica y Panamá hacen lo propio acá en la región. Por supuesto, y ahora hay que tomar en cuenta también lo que está haciendo Honduras con la posibilidad de tener ya un corredor seco que les da a ellos pues nuevos aspectos. Estamos hablando de nuevas carreteras, más gente trabajando, seguramente también muchos empresarios queriendo llegar a instalarse allí por esa conexión que tendrían con el Pacífico y el Atlántico. Así que pues Guatemala tiene muchas oportunidades por avanzar. Y una cosa con la que quisiera despedirme, Fernando, de acuerdo a la conversación que teníamos, y es que un guatemalteco que tiene la oportunidad de ser capacitado en diferentes aspectos realmente da la talla, porque la muestra es nuestros guatemaltecos que van a otros países, reciben la capacitación que deberían tener aquí en su tierra y vaya que van avanzando, hacen bien el trabajo, logran tener una mística por hacer las cosas y después llegan incluso a ocupar cargos, digamos, de directores, de gerentes. Eso creo que lo han visto ustedes también. Sí, hay muchísimos ejemplos, como usted dice, y el potencial está, es solo de desarrollarlo, sí, claro que sí. De pulirlo. Claro, pues con ese mensaje de Fernando Spross nos vamos a despedir. Gracias por acompañarnos y por estar esta mañana, que él también se quedó parte de la entrevista anterior escuchando pues algunos de los problemas que hay que enfrentar, y de hecho vamos a recordarles que de acuerdo a lo que hemos escuchado ya no hay buses en Villanueva. Así es, un paro de buses en Villanueva, miles de villanovanos a esta